Tenido, vámonos con esta. Esta sí es dura. Cancelaron a Dionisio Cruz, sustituido de migración en silencio mediante el decreto 583-22. Ese Dionisio Cruz, abogado, dirigente político, ese fue director ejecutivo de la campaña de Hipólito en el 12, brazo derecho de Víctor Méndez. Se disgustó, no sé por qué, y pactó con Luis. Pero Luis nunca lo pudo integrar aquí en Santiago, lo mandó para Montecristi. Entonces, al inicio del gobierno, Luis lo nombró su director de migración para la región norte. Pero entró en conflicto con el director, que Luis lo sustituyó no hace mucho y lo mandó de cónsul a Boston. Porque un dinero que se recaudaba en dólares, el director quería que en lugar de depositarlo en una cuenta de migración, lo llevara en físico allá. Y vino el choque y le quitó las funciones. Pusieron a Venancio ahora, el que está en migración, y salió ese decreto. Póngalo ahí, señor director. 583-22. Entonces, ¿usted sabe qué decía el decreto? Se deja sin efecto el artículo tal del decreto que se había nombrado Dionisio, pero no decía el nombre de Dionisio. Y parece que sorprendieron a Luis cuando Luis leyó el artículo tal y no buscó. Ese artículo que quedaba derogado en el artículo 583-22, él era el artículo que nombraba a Dionisio Cruz, su director general de migración con asiento en la región norte. Y el presidente lo firmó. Y Dionisio se enteró cuando llamó a personal para le dijo, no, pero usted fue sustituido. ¿Cómo? Sí, búsquese el decreto 583-22 y lo buscó, pero él no veía el nombre de él. Dijo, pero espérate. Es que eliminaron el artículo en que me nombran, aunque no dice mi nombre, yo te he cancelado, porque derogan ese artículo donde me nombraban a mí. Una maniobra. Una maniobra le hicieron y lo cancelaron en silencio, que ni el presidente que firmó el decreto se dio cuenta, porque se lo llevaron, se deroga el artículo tal de decreto que lo habían nombrado a él. Entonces no decía Dionisio Cruz, pero sí derogaron el artículo en el decreto en que lo nombraron a él. Fue en esos decretos de 17 de agosto, 18, en el que nombraban al director de migración. En ese momento había un artículo donde se nombraban, o varios artículos donde se nombraban los subdirectores, y ahí estaba Dionisio. Entonces, al derogar el artículo de ese decreto que lo nombró, está cancelado, porque ese artículo que decía era que lo nombraba él. Pero para que el presidente no viera el nombre, no, ese artículo. ¿Cuándo se entregó Luis? Cuando Dionisio habló con él. ¿Cómo? ¿Que tú estás cancelado? ¿Cómo va a ser? Déjame averiguar. Estate tranquilo, qué sé yo, qué sé yo, cuándo. Yo sé lo que le dijo Luis, pero yo soy un hombre de Estado. Tranquilo, y él está tranquilo. Pero entonces, Cata, en el helicóptero, averiguó el asunto y lo estamos dando a conocer. En el gobierno de Luis Abinader, cancelaron a Dionisio Cruz. Entonces, si en el gobierno de Luis Abinader cancelan a Dionisio Cruz, lo siento por usted, compañero del PRM. No espere nombramiento. Imagínense, si cancelaron a Dionisio, ¿qué espero yo? Este mortal. De las pocas ocasiones que yo he hablado con Luis Abinader, surgió el nombre de Dionisio Cruz. Y Luis Abinader me dijo a mí
que ese era el cuadro político más terminado que había en Santiago. Y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí. Después de tanto cañonazo, la caja, los bonos, lo que tienen rasgos, y esto de Dionisio, que es demoledor para mucha gente. Y se prendieron las alarmas en el PRM en Santiago, y viene la llamadera y los tuires, porque eso no se sabía. ¿Qué cancelan a Dionisio? Esos que están esperando un nombramiento, a llorar hoy, ¿por qué se cancelan a Dionisio? Ay, esperen a febrero, tranquilo. Pero la realidad es que en el gobierno de Luis Abinader cancelaron a mi amigo, un dirigente bueno, un hombre preparado, un trabajador. Usted puede estar de acuerdo con él, no haber tenido su choque o no, pero es un trabajador, un hombre dedicado, organizado políticamente. Dionisio Cruz lo cancelaron.